En un pequeño pueblo polvoriento, lejos de la comodidad y de las oportunidades, comenzó una historia tan simple como reveladora. No habla de golpes de suerte ni de talentos extraordinarios, sino de cómo se aprende a vender, a escuchar y a pensar distinto cuando no se tiene nada. Hoy te invito a acompañarme en el camino de un muchacho humilde que, gracias a una lección inesperada, descubrió la habilidad que puede cambiar por completo el rumbo de una vida. Antes de profundizar en esta historia, no olvides suscribirte al canal. Todo comenzó muchos años atrás, en un rincón seco de Nuevo México donde la tierra era tan dura que parecía haberse rendido antes que las personas. Allí vivía un chico en una familia tan humilde que el trabajo nunca faltaba, pero el dinero sí. Sus padres se levantaban antes del amanecer y regresaban cuando el cuerpo ya no respondía, repitiendo los mismos movimientos, los mismos días, las mismas esperanzas pequeñas. Él los miraba en silencio, con amor, pero también con miedo, porque entendía algo que no se atrevía a decir en voz alta: ese esfuerzo infinito no estaba llevando a ningún lugar distinto. Su padre solía decirle que algún día esas tierras serían suyas, como si fuera un regalo, pero para el chico sonaba más a una condena heredada. No quería una vida que se repitiera como un calendario viejo. Quería aprender, crecer, romper ese ciclo invisible que atrapaba a generaciones enteras. Y ese deseo, en ese tiempo y lugar, no era inspiración, era rebeldía. Así que, a los 15 años, con más miedo que certezas, decidió irse a buscar trabajo de rancho en rancho. No llevaba experiencia, ni fuerza suficiente, ni edad para que lo tomaran en serio. Solo llevaba una decisión que no se negocia. En el primero lo rechazaron sin mirarlo. En el segundo se burlaron de él. En el tercero ni siquiera abrieron la puerta. Caminó kilómetros con los pies llenos de polvo y el estómago vacío, escuchando más no de los que un adulto soportaría. Y justo cuando parecía que ese día terminaría igual que los demás, apareció frente a él un rancho distinto, grande, ordenado, con cercas rectas y ganado fuerte. No lo sabía aún, pero ese lugar marcaría el punto exacto donde su vida empezó a cambiar. El chico se quedó mirando ese rancho como quien observa una frontera invisible. Todo allí parecía decirle que no pertenecía a ese lugar. Aún así, respiró hondo y golpeó la puerta de madera, una vez, y luego otra. El silencio fue tan largo que empezó a dudar de su propia decisión, hasta que finalmente la puerta se abrió y apareció el dueño, un hombre alto, de mirada dura, con la expresión de alguien que no sonríe porque ya vio demasiado. ¿Qué quieres?, preguntó sin rodeos. El chico bajó la cabeza por respeto, no por miedo, y dijo que buscaba trabajo, que en otros ranchos no le habían dado oportunidad. El hombre lo miró de arriba abajo, midiendo no su tamaño, sino su intención. Le preguntó la edad, escuchó 15 y frunció el ceño. No necesitaban personal, dijo. Pero algo en la forma en que el chico se mantenía firme, sin suplicar ni quejarse, lo hizo dudar. Llamó al capataz y le pidió que lo probara, sin prometer nada. Al chico no le importaba no tener garantías. Para él, empezar ya era ganar. Desde el primer día trabajó como si cada tarea fuera un examen final. Corría por agua, cargaba herramientas, arreglaba cercas, aprendía mirando y preguntando. No buscaba caer bien, buscaba ser útil. Los demás trabajadores empezaron a notarlo. Comentaban que ese muchacho hacía en una hora lo que otros en 3, y sin pedir nada a cambio. El dueño observaba desde lejos, sin decir una palabra, reconociendo en ese chico algo que le incomodaba, la misma hambre de progreso que él había tenido años atrás. No era lástima lo que sentía, era reconocimiento. Y eso, sin que ninguno de los dos lo supiera aún, estaba a punto de convertirse en una enseñanza que cambiaría todo. Con el paso de las semanas, el chico dejó de ser el nuevo y empezó a ser el muchacho que siempre está. El primero en llegar, el último en irse. No trabajaba solo con el cuerpo, trabajaba con la cabeza. Miraba cómo se movía el ganado, cómo se arreglaban las cercas, cómo una decisión pequeña podía ahorrar horas de esfuerzo. Pero, sobre todo, observaba al dueño. Cómo hablaba, cuando callaba, cómo miraba a las personas antes de responder. Y un día, sin darse cuenta de que estaba cruzando una línea invisible, el chico preguntó lo que llevaba tiempo rondándole la cabeza, cómo había logrado tener tanto. El hombre se tensó. No por enojo, sino porque esa pregunta removía algo viejo. Le dijo que trabajara y dejara las preguntas para después. El chico obedeció, pero no dejó de pensar.
Meses después volvió a preguntar, esta vez con una razón clara. Quería ayudar a sus padres, quería salir de la pobreza, quería aprender. No pedía dinero, pedía conocimiento. Esa insistencia respetuosa empezó a romper la coraza del dueño, que veía en él no ambición vacía, sino dirección. Mientras tanto, el chico cobraba su primer sueldo y lo gastaba casi todo en comida para su familia, regresando al rancho antes del amanecer como si nada hubiera cambiado. Ese gesto silencioso terminó de convencer al dueño de algo importante. Este chico no buscaba atajos. Buscaba proceso. Y cuando alguien busca proceso, enseñar deja de ser un riesgo. Sin saberlo, el chico estaba pasando la prueba más difícil, la de la paciencia. Una mañana fría, mientras revisaban una cerca dañada, el dueño rompió el silencio y le preguntó al chico si alguna vez había escuchado hablar de comprar y vender. El muchacho respondió que su padre a veces vendía ganado, pero nada más. El hombre asintió y dijo que, en esencia, todo en la vida funcionaba igual. Alguien necesita algo y alguien sabe cómo ofrecérselo. Esa fue la primera vez que el chico entendió que la riqueza no empezaba con dinero, sino con comprensión. Días después, el dueño lo llamó y lo sentó a su lado, no como empleado, sino como aprendiz. Le contó que él también había empezado desde abajo, que había trabajado para otros, que había aprendido a observar la tierra como quien observa a las personas, entendiendo cuándo valía poco y cuándo podía valer más. Le explicó que no se trata de tener mucho para empezar, sino de saber detectar oportunidades pequeñas y tener la paciencia de hacerlas crecer. El chico escuchaba sin interrumpir, como si cada palabra fuera una herramienta nueva. El dueño le habló del silencio, de cómo en una negociación el que habla primero suele perder, de cómo una pregunta bien hecha vale más que un discurso largo. Le dijo que la gente revela lo que quiere si uno aprende a escuchar, que vender no es empujar, es guiar. Y luego le lanzó la pregunta que lo cambió todo, cuánto había logrado ahorrar en esos años. El chico respondió con honestidad, casi todo su sueldo. Entonces el hombre lo miró fijamente y le dijo que ya estaba listo para empezar su propio camino. No como trabajador, como alguien que entiende el juego. En ese instante, el muchacho sintió algo que nunca había sentido antes, no esperanza, sino claridad. Por primera vez, el futuro dejaba de ser una idea borrosa. El chico tardó varios días en asimilar lo que el dueño le había dicho. La idea de comprar su propio terreno le parecía tan emocionante como aterradora. No era solo gastar sus ahorros, era apostar todo lo que tenía en algo que podía salir mal. Aún así, empezó a hacer exactamente lo que le habían enseñado: hablar con la gente, preguntar sin prisa, escuchar más de lo que hablaba. Un día, casi por casualidad, alguien le mencionó un pequeño terreno junto al camino, seco, olvidado, tan poco atractivo que nadie lo quería. Cuando fue a verlo, sintió el impulso de darse la vuelta. No había sombra, no había agua, no había vida. Pero recordó las palabras del dueño y miró otra vez, esta vez con otros ojos. No vio lo que era, vio lo que podía llegar a ser. Negoció con calma, sin entusiasmo excesivo, sin miedo visible. Compró ese pedazo de tierra con el corazón acelerado y las manos sudando. Esa noche casi no durmió. Pensó en todo lo que podía salir mal, en el esfuerzo perdido, en la vergüenza de fracasar. Pero al amanecer volvió al rancho, trabajó como siempre y, al terminar, fue a su terreno con una pala vieja y una determinación nueva. Empezó a cavar sin saber si encontraría agua, pero sabiendo que no cavar era la única forma segura de perder. Durante semanas, después de jornadas completas en el rancho, el chico volvía a ese terreno que parecía burlarse de él. Cavaba, cargaba agua, plantaba, fallaba, y al día siguiente regresaba a intentarlo otra vez. Sus manos se llenaron de ampollas y su cabeza de dudas. Hubo noches en las que pensó que había cometido el error más grande de su vida, que había sido ingenuo, que el dueño se había equivocado con él. Los vecinos se reían, decían que nada crecería ahí, que estaba perdiendo tiempo y dinero. Pero él siguió. Un día, al fondo del pozo, apareció un hilo de agua. No era mucho, pero era suficiente. A partir de ahí, todo cambió. Regó cada día con una disciplina casi obsesiva, dividió el terreno, limpió, sembró pasto y esperó. Pasaron meses sin resultados visibles, hasta que el verde empezó a asomar. Poco, pero real. Entonces ocurrió lo inesperado. Alguien se acercó y preguntó si estaba en venta. El chico recordó cada lección.
No se apresuró. No celebró. Preguntó cuál parte le interesaba más y guardó silencio. El comprador habló primero. Acordaron un precio justo, más alto de lo que había pagado. Firmaron. Cuando tuvo el dinero en las manos, el chico entendió algo fundamental. No había vendido tierra. Había vendido el valor que él mismo había creado. En ese momento dejó de sentirse un aprendiz. Se convirtió, por primera vez, en un vendedor. Con el paso de los años, ese chico repitió el mismo proceso una y otra vez. Comprar pequeño, mejorar con paciencia, vender con inteligencia. No siempre ganó, no siempre fue fácil, pero nunca volvió a estar perdido. A los 35 años ya no trabajaba para nadie. Tenía tierras, casas y la tranquilidad que antes parecía un lujo imposible. Un día, caminando por el pueblo, volvió a ver a su antiguo jefe, ya más viejo, sentado bajo la sombra de un árbol. Se acercó, le agradeció por haberle enseñado algo que no se aprende en libros, que vender no es manipular, es entender. El viejo sonrió y le dijo que en la vida no gana el más fuerte, gana el que observa, escucha y sabe esperar. Y ahora quiero que te quedes con esto: todo en la vida es una venta. Te vendes cuando pides una oportunidad, cuando presentas una idea, cuando decides empezar. La pregunta no es si sabes vender, es si estás dispuesto a aprender. Si esta historia te dejó pensando, no la dejes aquí. Empieza pequeño, hoy. Apoya este mensaje con un like, suscríbete y compártelo con alguien que necesite escuchar esto ahora mismo. Porque nadie viene a rescatarte. Pero tú sí puedes empezar hoy.